Hay algo únicamente asombrante al estar consciente mientras tu cuerpo rota. La mayoría de las víctimas de gangrena mueren rápidamente de un shock séptico o se encuentran en una coma cuando los tóxicos agotan el cerebro. Pero en agosto de 1715, un hombre sufrió algo diferente. Durante 22 días, observó que sus piernas se volvían negras, se liquefacían y se separaban. Podía oler su propio roto. Los médicos reportaron que el gangrene había llegado hasta el hueso y permaneció lúcido hasta muy cerca del final. No era una casualidad de batalla o una víctima de la plaga. Fue Louis XIV de Francia, el rey hijo de su hijo, quien gobernaba durante 72 años, construyó Versalles y comandó armias que rezaparon Europa. Un monarca que creyó que gobernaba por Dios. Luego apareció un punto negro en su pie tras un viaje de pesca y nada de eso importaba. Sus médicos sabían el peligro y la única oportunidad. La amputación inmediata. En lugar de eso, argumentaron durante 2 semanas. Los médicos le rompieron las piernas, el gout, la ciática, mientras su paciente se rompía de las piernas. A la hora de enfrentarse a la verdad, la corrupción se había distribuido por el pie y a la quebra, y finalmente se lo dijeron. Sire, podemos remover tus pies, pero no podemos salvar tu vida. Lo que siguió en su fondo de cama en Versailles, entre agosto de 2010 y 1 de septiembre de 1715, fue tan grotesco, que incluso los embalmas cantaban. Su cofre se mostraría en la sala de Mercurio. El Rey del Sol no simplemente murió, permaneció consciente como la necrosis avanzó día tras día. Pero antes de que lleguemos a esos últimos momentos asombrosos, antes de que los médicos empujaran sus dedos a través de hueso liqueficado, antes de que los cuartieres huyeran de la cámara de la muerte, necesitamos entender cómo el hombre más poderoso en Europa terminó rotando vivo. Porque en la mañana del 10 de agosto de 1715, Luis XIV aún era el Rey del Sol en toda su gloria. Ese mañana empezó como cualquier otro en Versailles. El rey, a pesar de ser 76, mantenía la misma rutina rígida que había seguido durante décadas. A las 8:30 de la mañana para el Gran Levo, la ceremonia teatral en la que los nobles elegidos verían a él vestirse. Cada botón y agujero un ritual sagrado. Luego la capilla. Luego reuniones con los ministros. Luego cenar y comer en vista pública como un león cagado a la hora de comer. Todo, coreografado hasta el segundo. Luis había pasado esa mañana cazando en Mali, su escasez favorita de la etiqueta sofocante de Versailles. Había caminado durante horas por los mismos bosques donde había cazado desde que era un niño, rey de 5. A los 76, todavía podía pasar 6 horas en el asiento sin complacencia. Los cuartieres que caminaban con él ese día no recordarían nada extraño. El rey parecía en buen espíritu, incluso jovial. Estaba de vuelta y lo sentía. Un dolor muy fuerte en la pierna izquierda, justo sobre la pierna. Nada dramático. Solo suficiente para hacer que se despliegue en su asiento. A la hora de que su carrero se volviera por las puertas de Versailles, ese día, estaba limpio. Su jefe médico, Gacrasenfegen, y recuerda ese nombre porque esta incompetencia de este hombre literalmente costaría la vida del rey, tomó un vistazo y declaró que estaba en ciática. Un poco de descanso, unas pultas, y su majestad estaría bailando de nuevo durante la semana. A excepción de que Louis XIV no podía descansar. No podía. O, más bien, no podría. El rey tenía una imagen para mantener. Durante 72 años, había sido el punto fijo en el que toda Francia, toda Europa se revolucionaba. Para mostrar su debilidad era inimaginable. Así que la próxima mañana, el 11 de agosto, se levantó por la pierna, como siempre. Estuvo en plenitud, a pesar del dolor que le estiraba por la pierna. Presidió sobre el Consejo de Estado, su cara una máscara de mármol cubriendo su agonía. Pero los más cercanos a él notaron cosas. La forma en que agarró el brazo de su silla hasta que sus náufragos se volvieron blancos. Las lámparas de sueño en su cabeza durante la cena, incluso si la noche de agosto estaba caliente. Madame de Maintenon, su esposa secreta. Secreta porque nació como nadie y Louis no podía oficialmente reconocer su casamiento. Vio cómo apenas tocaba su comida.
Esto de un hombre que normalmente devoraba 12 cursos sin mirar. El 13 de agosto, el dolor se volvió una sensación de quemado. Como si alguien estuviera teniendo una llave a su cuerpo desde el interior. Fagin prescribió laudanum, básicamente opium mezclado con vino, pero bastante poco salió. Los balas del rey notaron algo más esa mañana. Un pequeño punto negro en su piel, de la tamaño de una moneda. Cuando le dijeron que fuera a Fagin, se lo sacó. Solo quebrándose de la presión, dijo. Aplica más Valiandum. Aquí es lo que Fagin no sabía o decidió ignorar. Ese punto negro fue la necrosis, la muerte de los huesos, el comienzo de la gangrena señal, donde el suministro de sangre a las extremidades falla y el cuerpo literalmente empieza a morir mientras sigues usando. Es más común en diabéticos de edad. Y Lewis, después de una vida de consumir cantidades masivas de carne y dulces en sus banquetes legendarios, casi cegaramente tenía diabetes. Pero la medicina del siglo XVIII no sabía qué era la diabetes. No entendían la circulación. Pensaban que el cuerpo estaba gobernado por 4 humores que debían ser balanceados. El 15 de agosto, la fiesta de la Asunción, Louis XIV dio su última actitud pública. Tenía que ser prácticamente llevado a la iglesia. Pero una vez allí, estuvo por toda la masa. Los testigos describieron su rostro como gris, sus labios blancos, y el olor. Dios, el olor ya había empezado. Ese dulce, rojo, que cualquiera que ha trabajado en un hospital sabe. Se le llenó de ropa, se le llenó la iglesia. Algunos de los cuartos escondían perfumados en sus labios. Esa noche, los pies de Louis XIV se hundieron a 2 veces su tamaño normal. La zona negra se había distribuido, creando lo que parecía una pinta de ink que se levantaba de su pie hacia su pie. Su piel era tigre, brillante, empezando a romper y a gritar un líquido de olor malvado. Fagin finalmente llamó a otros médicos, no porque admitió que estaba mal, sino para espolvorear la culpa por lo que se veía como un desastre. Llegaron el 17 de agosto. 4 de los doctores más celebrados en Francia. Examinaron el pie, ahora pintado en azul y negro, como una salsa grotesca. Conferieron en latín términos como mortificación y putrefacción. Luego prescribieron su remedio, baños de leche de perro y dresas de espíritu. También decidieron hundirlo, porque claramente un hombre de 76 años cuyo pie está rociando necesita menos sangre, no más. Lewis, enfermo de dolor y falta de alimento, se hundió 3 veces durante el procedimiento. Cuando llegó, le preguntó ¿estoy muriendo? Le dijeron en el rostro. Su Majestad, su constitución es remarcablemente fuerte, dijeron. Con descanso y tratamiento, la recuperación está asegurada. Mientras tanto, en los corredores de Versailles, se comenzó la observación de la muerte. No la vigilancia noble que podrías imaginar, sino algo mucho peor. Philippe de Orleans, el hijo del rey, ya había enviado viajeros a París para alertar a sus soportes. El duque de Maine, el hijo de Lewis, y legítimo, al que había legitimizado y nombrado en su voluntad, estaba reuniendo su propia facción. Eran como vulturas circulando un animal muerto, excepto que el animal todavía estaba consciente, todavía dando órdenes, todavía tratando de gobernar a Francia de su piso de agonía. El 25 de agosto fue el día en que Louis XIV finalmente se rompió. Fue el día de San Luis, el día de fiesta de su ancestro y nombre. Louis IX, el rey de la Crusader, que había sido canonizado como santo. Louis siempre había marcado este día con una ceremonia especial. Estaba determinado a lo menos a mostrarse a la corte, para demostrar que todavía estaba vivo, todavía rey. Sus valles intentaron vestirlo, pero cuando intentaron empujarlo sobre sus pies, gritó, en realidad gritó por primera vez en su vida en público. El vestido de Silva salió sangriento, con piezas de piel negra atrapadas en él. El olor que llenó la habitación era indescribible. Uno de los cortes luego escribió que era como si todos los muertos de Saint-Denis hubieran sido abiertos de una sola vez. Los llevaron a su cuarto de cama y Louis XIV nunca estuvo de nuevo. Lo que sucedió en los próximos 7 días defiende la creencia. El gangrene había consumido su pie izquierdo de pie a pie.
La piel era negra, verde en lugares, literalmente liqueficando. Los médicos que lo examinaron reportaron que se podía empujar el dedo a través de su pie como si fuera queso. El olor era tan asombrante que los servidores tenían que quemar el perfume constantemente, creando una mezcla bizarra de incendios y destrucción que hacían a la gente enferma. Sin embargo, la mente de Louis permaneció clara, asombrante, agonizantemente clara. Condujo negocios estatales desde su cama, firmando documentos con la mano el 26 de agosto, sumó a su gran hijo de 5 años, el pequeño Louis, el rey de Anjou, el futuro Louis XV. Imagínese esto, un rey muerto, su pie rotando de su cuerpo, la habitación llena con el olor de la muerte, y en los pasos, este pequeño chico en su ropa de cinta, probablemente asustado de su mente. Louis XIV agarró a su hijo cerca suficiente para que el chico hubiera sido atrapado por el olor, y habló palabras que se escucharían a través de la historia. Mi hijo, estás a punto de convertirte en un gran rey. No me imites en mi amor de la guerra. Trata de aliviar las pérdidas de tu pueblo, que he fallado. He amado la guerra demasiado. No me imites en eso, ni en mi gasto excesivo. Este consejo de adiós es atestado en los memoriales de la corte. Piense en eso por un momento. El rey dijo que había pagado la guerra por 54 de sus 72 años de regla, que había construido Versalles a un costo que sería billones en el dinero de hoy, que se había modificado como un rey de Dios. Estaba confesando sus fallos a un niño de 5 años. Sabía lo que había hecho a Francia. Sabía que el tesoro estaba vacío, que la gente estaba cansada, que la nación se había secado por sus ambiciones, y estaba pidiendo a un niño de no repetir sus errores. El chico estaba lleno de lágrimas. Nunca volvería a ver a su gran padre. El 27 de agosto, los médicos realizaron una descubierta asombrosa. Juzgaron que la gangrena había llegado a los huesos. Luis lo miró y dijo, con ese humor oscuro que surge en la cara de la muerte, señores, parece que me estoy cayendo antes de la hora. Uno de los médicos, un hombre llamado Marechal, finalmente tuvo la corazón de decir la verdad. Tomó la mano del rey y dijo, Señor, podríamos amputar la pierna, pero solo te costaría días, tal vez horas. La corrupción se ha extendido demasiado. Su Majestad debería hacer preparaciones. Luis refusó la amputación. Si tengo que morir de todos modos, prefiero mantener todas mis piernas. Luis gritó. Se lo sabía, por supuesto. ¿Cómo no? Podría ver su propia pierna rotando, sentir su propia destrucción, pero escucharlo confirmado parecía traerle paz extraña. Se volvió a su confesor y dijo, he vivido como rey. Al menos déjame morir como cristiano. El 28 y 29 de agosto eran días de adiós. Luis llamó a sus courtiers en pequeños grupos, agradeciéndoles por su servicio, pidiendo perdón por sus errores. Muchos lloraron abiertamente, no solo por el rey muerto, sino por el final de una era. Estos hombres sabían a ningún otro monarca. Algunos de ellos habían nacido en Versailles, vivieron sus vidas en la sombra de Luis. ¿Qué sucedería cuando el sol finalmente se acabe? A sus hijos ilegítimos le dio su bendición y lloró, sabiendo que su hermano y abuelo se retirarían de su rango al momento de morir. A Madame de Maintenon, su esposa secreta, le dijo, pensé que morir sería más difícil. Ella agarró su mano mientras el fiebre lo consumía, mientras su temperatura de cuerpo se calentaba tan alto que sus médicos no podían entender cómo aún estaba consciente. Las vulturas políticas, mientras, se volvían más fuertes. Felipe de Orleans ya estaba actuando como si fuera regente, enviando órdenes a ministros, prometiendo posiciones a los apoyadores. El duque de Maine estaba franticamente tratando de asegurar el apoyo militar. Las noticias salieron entre Versalles y París, Versalles y Madrid, Versalles y Roma. Todos querían saber cuánto más tiempo. El 30 de agosto, algo bizarro sucedió. Un hombre llamado Brun, que afirma ser un curador de Marsella, habló su camino a la habitación del rey. Dijo que tenía un elixir que podía curar el gangrene. Los médicos protestaron, pero Louis, quizás desesperado por alguna esperanza o quizás solo curioso, lo permitió. Brun le dio varios trozos de un líquido rojo.
El rey se reivindicó brevemente, luego se empeoró de nuevo. En una hora, Louis se sintió mejor. El fiebre cayó. Le pidió comida. La primera vez en días. Los cortes en el antiguo empezaron a celebrar. Un milagro. El rey viviría. Los planes para la sucesión se acabaron rápidamente. Philippe d'Orléans, afirmablemente, se voló cuando escuchó la noticia, pero era una mañana falsa. Por esa noche, el fiebre regresó peor que nunca. El dolor en la pierna, que había sido apagado por la necrosis avanzada, se voló como si sus nervios estuvieran en fuego. Louis pasó la noche del 30 de agosto a 31 de agosto en absoluta agonía, llorando a pesar de sí mismo, pidiendo a Dios que lo lleve. Su último día coherente fue el 31 de agosto. El fiebre continuó avanzando en la limba afectada. Confesó a su confesor jesuito, Pere Letellier. Los últimos derechos fueron administrados por el cardenal de Rouen. Luego hizo algo extraordinario. Le ordenó a sus cortes abrir las puertas de su suelo, para que todos pudieran verlo. Ver lo que se había convertido en el Rey del Sol. Esta cosa rota, muerta, que había sido una vez el hombre más poderoso de Europa. Mira bien. Le dijo. Esto es lo que se convierte en la gloria de los reyes. Cuando la medianoche se aproximó el 31 de agosto, Louis empezó a mojarse. Su respiración se volvió suave, gritando. Le pidió oraciones en latín, fragmentos de salmas que había aprendido cuando era niño. En un punto, él claramente dijo, pensaba que morir sería más difícil que silenciar. Pero ahora lo sé. El 1 de septiembre de 1715, las 8:15 de la mañana. La luz de la medianoche estaba comenzando a filtrar por las altas ventanas del salón del rey. Madame de Maintenon llevaba su mano. Su confesor gritaba oraciones. Los médicos se quedaban sin ayuda. Sus remedios se exhaustaban. Su paciente, sin ayuda. Louis XIV, su respiración se volvió suave. Se detuvo. Se empezó de nuevo. Se detuvo. Una cortia se acercó al suelo y agarró un espeluznante a los labios del rey. Ninguna respiración se volvió suave. Se volvió a la multitud de nobles presos en la habitación y dijo las palabras que terminarían un épico. El rey está muerto. ¡Viva el rey! El rey está muerto. Longa vida al rey. El silencio duró tal vez 3 segundos. Luego, caas. Philippe d'Orléans dejó inmediatamente la habitación para asegurar su regencia. El duque de Maine intentó seguir, pero encontró su camino bloqueado por los guardias de Orleans. La acción ya estaba en marcha. Las cortias se escondían como gatos cuando la luz entró. Algunos se alinearon con el nuevo régimen. Otros huyeron a sus estaciones para esperar y ver en qué modo el viento se movía. ¿Y Louis XIV? Su cuerpo se dejó abandonado en la habitación de Mercurio, donde se mostró. Fue asistido solo por los servidores y los médicos, y el olor fue tan asombrante que tuvieron que evacuar la habitación en 1 hora. Cuando llegaron los embalmados, casi rehusaron el trabajo. Los pies del rey se habían roto tan completamente que se separaron cuando se movieron. Tuvieron que echar lo que quedaba de Louis XIV en su cofre. Su cofre fue mostrado allí del 2 al 10 de septiembre. El transporte a Saint-Denis ocurrió el 9 de septiembre. Pero aquí es donde es realmente grotesco. La tradición royal pidió que el cuerpo del rey fuera dividido en 3 partes. El cuerpo iba a Saint-Denis, el corazón a la iglesia jesuita de Saint-Louis, hoy Saint-Paul Saint-Louis y las entrañas a Notre Dame. Las descripciones del corazón que se separan no son apoyadas por fuentes confiables. La procesión de funeral, cuando finalmente sucedió el 9 de septiembre, fue una sombra de lo que debería haber sido. Sí, hubo torturas, y las oraciones, y todo. Pero las sumarías contemporáneas notan que algunos de ellos se acercaban. Después de 72 años, Francia estaba enferma del Rey del Sol. El momento más sorprendente fue durante la oración de funeral. El Bishop Massillon estaba ante la nobilidad asentada en Saint-Denis, miró el cofre de Louis XIV y comenzó su sermón con estas palabras. Dios solo es grande. No Louis el Grande está muerto.
no lamentamos al Rey del Sol. Solo Dios solo es grande. Fue una repudiación de todo lo que Louis el XIV había luchado por. Toda su gloria, todo su poder, todas sus pretensiones por la divinidad, reducidas a una muerte que se rompió tan mal que no podían caer en el suelo. El 2 de septiembre, Philippe de Orleans tuvo la voluntad del rey anulada por el Parlamento de París y se convirtió en único regente. En una semana, el tribunal dejó Versailles para Vincennes. El regente gobernó desde París. Era como si el Rey del Sol nunca hubiera existido. El tribunal abandonó Versailles en una semana, volviéndose a París. El gran palacio que Louis había construido como un monumento a su gloria estaba vacío. Un tombo de 700 habitantes para un sueño muerto. Los médicos que habían atendido a Louis, especialmente Fagin, quien había diagnosticado el gangrene hasta que era demasiado tarde, huyeron del tribunal en desgracia. Fagin murió en 1718. En su último delirio, los testigos dijeron que continuaba llorando, el punto negro. Debería haber visto el punto negro. Pero quizás el más poignante fue el de Louis XV, ese niño de 5 años que había heredado un tesoro vacío y una nación exhaustada. Años después, como adulto, le contaba a la gente sobre su último encuentro con su gran padre, como el olor lo hacía enfermo, como el rey roto lo apuntaba y le gritaba de no repetir sus errores. No le escuchaba. Louis XV gobernaba por 59 años y dejaba a Francia aún más deshidratada, aún más rompida. La monarquía de Borbón duraría 2 más generaciones antes de que la Revolución Francesa finalmente la quitara de su miseria en 1793. Cuando los revolucionarios entraron en los tombos royales de Saint-Denis, encontraron el cofino del líder de Louis XIV. El líder estaba derretido por balas. Los restos fueron echados a los pitos comunes y cubiertos con limón rápido. El Rey del Sol, Louis XIV, que había sido, apócrifamente, creado con el proclamado, L'État, c'est moi, terminó siendo un par de fragmentos de hueso disolvidos en limón. El hombre que pensaba que era un dios murió roto de los pies, consciente y en agonía hasta casi el final, abandonado por sus courtiers antes de que su cuerpo fuera ni siquiera frío. En esos últimos días de agosto de 1715, cuando el gangrene comió su cuerpo, Louis XIV experimentó algo que ni su poder, ni su riqueza, ni su gloria podían evitar. La básica y brutal biología de la muerte. Ninguna cantidad de oro podía detener la bacteria que se multiplicaba en su cuerpo. Ningún derecho divino podía detener la necrosis que crecía en sus pies. Ninguna armada podía luchar contra la infección que lo destruyera de dentro. Su cirujano marechal nos dejó una última observación en sus notas. Su Majestad murió como cualquier gato puede morir de la misma aflicción. Lentamente, dolorosamente y con completo conocimiento de lo que estaba pasando en su cuerpo, en la muerte, el rey descubrió que era solo un hombre. El horror de la muerte de Louis XIV no era solo la agonía física, aunque eso era terrible. Fue la destrucción completa de una ilusión que había mantenido a Francia en desespero durante 7 décadas. El rey hijo no podía morir como los hombres comunes, excepto él, y peor que la mayoría. Murió durante 22 días de creciente putrefacción, cada día rompiendo otro nivel del místico que le había hecho parecer inmortal. Hoy, cuando visitas Versailles, te muestran la grandeza, la sala de espaldas, los grandes jardines, el oro, el mármol y el cristal. No te muestran la habitación de Mercurio donde estaba su cofre. No te cuentan sobre los servidores que tuvieron que quemar libros de incienso para cubrir el olor de la descomposición royal. No te muestran que las últimas palabras del rey hijo no eran una declaración profunda sobre la gloria de Francia, sino una simple, cansada, ahora sé qué es. Significa, ahora sé que morir es difícil después de todo. Porque esa es la verdad sobre el poder absoluto, sobre los hombres que piensan que son dioses. Al final, descubren lo que Louis XIV descubrió en esos horribles días de agosto de 1715. La carne rota igual, no importa si está llena de hielo o de plástico. La muerte no se importa sobre tu derecho divino. Y cuando llega el gangrene, no importa si está en tu pie o en tu reino, toda la gloria del mundo no puede detener la rota.